Escritor, editor, traductor y académico mexicano, Felipe Garrido es un experto en el arte de escribir. Con extraordinario talento da forma a fascinantes textos. Lo mismo escribe artículos, ensayos, prólogos y antologías que libros de cuentos. Cada una de sus publicaciones presenta una redacción fluida y amena. Es el autor de libros como El buen lector se hace, no se nace, Conjuros y Para leerte mejor. Acompáñeme a conocer de cerca la vida de este importante escritor. Transcurría el año de 1942, cuando en la zona occidental del país se conmemoraba el cuarto centenario de la ciudad de Guadalajara. En ese contexto, nació el 10 de septiembre en la capital de Jalisco el escritor Felipe Garrido Reyes. Estudió la licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una vasta experiencia. Impartió clases en el Centro Universitario México y en el Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM. Fue director de divulgación en la Secretaría de Educación Pública y de 1976 a 1980 se desempeñó como jefe de producción de la editorial Nueva Imagen y de la editorial Utopía. Más tarde, fue gerente de producción del Fondo de Cultura Económica. Trabajó como director de literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes y dirigió editoriales como El Ermitaño, Solar, Servicios Editoriales y Editorial Universitaria de Guadalajara. Como articulista, ha colaborado en diversas publicaciones: Mañana, Contenido, Transformación, Mundo Médico, El Machete, La Gaceta del Fondo de Cultura Económica, Proceso, Novedades, México en el Arte y El Heraldo de México son solo algunas. En 2003 fue nombrado miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y en 2011 fue designado director adjunto de la misma, cargo en el que fue reelecto en 2014. En ese año se publicó su colección Conjuros, ganadora del premio Javier Villaurrutia. Entre los diversos reconocimientos a su labor se encuentran el premio Juan Pablos por su libro Tajín y los Siete Truenos, el Galardón Nacional de Traducción Literaria Alfonso X, premio Los Abriles y el Premio Nacional de Ciencias y Artes 2015. Ha escrito y publicado artículos, ensayos, prólogos, antologías y más de 40 libros de cuentos. Yo digo que estamos hechos de palabras y que la lengua es nuestra patria más íntima y más general, nuestra naturaleza más profunda es la lengua que cada quien habla. Felipe Garrido se siente orgulloso de sus raíces. Nació en la tierra de los jaripeos, los mariachis y el tequila. Es un hombre que valora las tradiciones y la cultura de México. A pesar de ser un viajero frecuente, la historia de su vida se ha escrito en 3 ciudades, principalmente Guadalajara, Torreón y la Ciudad de México. Yo tuve una vida, he tenido hasta la fecha una vida muy peregrina, muy movida. Yo fui engendrado en Torreón, mis padres son gente de Torreón, pero fui a Guadalajara a nacer y vine aquí a México a aprender a caminar. De manera que yo aprendí a caminar en la Plaza Río de Janeiro y en las terrazas del castillo de Chapultepec. Me acuerdo perfectamente cómo se veía la ciudad a través de las balustradas de piedra en las terrazas del castillo. Era una ciudad de 4 millones, de manera que era un encanto de ciudad. Entonces yo nací en Guadalajara, crecí en México y crecí con una conciencia muy aguda de que yo había nacido en Guadalajara. Y Guadalajara es una ciudad con una enorme presencia, por el mariachi, por el tequila, por los murales de Orozco, por todos los escritores de primera fila que Jalisco ha producido, aunque no sean oriundos de Guadalajara. Entonces eso era algo que yo tenía como niño clarísimo, que había nacido en Guadalajara, y me sentía orgulloso de todo lo que pusiera bien a Guadalajara. La familia estaba en Torreón. Mis padres y mis 3 hermanas y yo vivíamos aquí en México, pero en Torreón estaban los abuelos, los tíos, los primos, los amigos de mis padres. Mi madre nació en Torreón. Mi padre nació en un lugar que se llama Miravalles, que es un pueblito a 14 kilómetros de Bilbao, en España.
y llegó a Torreón niño, llegó a Torreón a los 5 o 6 años, de manera que es también como si hubiera nacido ahí, aunque él tenía tanto orgullo por haber nacido en aquella aldea del País Vasco, de España, como yo estaba orgulloso de haber nacido en Guadalajara. Mi padre era rabiosamente orgulloso de su españolidad, y yo digo que lo que me enseñó fue a ser igualmente orgulloso de mi mexicanidad. Claro. Y a veces teníamos discusiones muy chistosas sobre si las manzanas sabían mejor allá o acá, o si El caso es que la familia estaba en Torreón y todos los años íbamos a pasar Navidad en esa gran familia de decenas de personas, una familia muy numerosa. Y lo normal era que nos fuéramos en tren, mis hermanas y yo con mi madre, y que llegara por nosotros mi padre, que no podía tomarse un mes completo sin ir a trabajar. Okay. Entonces él llegaba, estaba con nosotros en Navidad y Año Nuevo y nos regresábamos con él en automóvil. Lo importante de esto es que viajar por tierra es la única manera de darse cuenta de lo grande y lo diverso que es el país. Y yo tuve la suerte de que me pasé toda la infancia y la adolescencia con estos viajes. Dejé de ir a Torreón cuando tenía 15 años, porque empecé a jugar fútbol y jugaba muy bien, y jugaba muy en serio. Y entré a formar parte de la selección amateur del Distrito Federal. Y ya no tenía tiempo, yo tampoco como mi padre, para irme un mes completo faltando a los entrenamientos y demás. Entonces ya nos quedábamos los dos acá. Y yo digo que de estos viajes nació dos vocaciones muy contradictorias. Por un lado, yo he sentido siempre la vocación al aislamiento, a la soledad. He dicho que me gustaría ser ermitaño y realmente me gustaría ser ermitaño muchas veces. Y por otro lado, me he pasado la vida viajando. De niño a ver a la familia. Después, mientras jugué fútbol con la selección del distrito, hubo también viajes deportivos. Después hubo un problema de salud, tuve que dejar de jugar. Ya el fútbol se acabó como posibilidad y empecé a viajar por otros motivos. Cuando comencé a estudiar en la Universidad Nacional, en CEU, muy pronto empecé a tener dos ocupaciones laborales. Por un lado, empecé a dar clases en una preparatoria donde yo había estudiado la preparatoria, el Centro Universitario México. Y por otro lado, empecé a trabajar como periodista en la revista Mañana con Fernando Solana, que era el subdirector. En sus palabras, un lector es como un viajero y Felipe Garrido es, ante todo, explorador, ya sea para sumergirse en los libros o para adentrarse en territorios desconocidos. Le gusta recorrer grandes ciudades o comunidades aisladas. En promedio, cada año hace alrededor de 20 viajes. Regresamos. Aun cuando Felipe Garrido es un narrador innato, vive la experiencia de la lectura y la literatura de manera personal. Su pasión por la lectura y la escritura comenzó en la infancia, cuando su padre lo incentivaba comprándole libros. Mis padres eran... Bueno, mi madre sigue siendo, que tiene 94 años, pero sigue siendo una ávida lectora. Ella estuvo en la casa siempre. No tuvimos esa suerte. Mis hermanas y yo tuvimos la suerte de que había en la casa alguien que podía ayudarnos a lo que hiciera falta.
y que, aunque no se lo propusiera, nos estaba enseñando, por ejemplo, que leer es una buena manera de pasar el tiempo, porque ella leía mucho. Entonces, y mi padre era contador. Su oficina estaba en la calle de López, en el centro. Nosotros vivíamos por allá detrás del Teatro de los Insurgentes, en San José Insurgentes. Pero en aquella ciudad, de los años 50, él tenía tiempo de ir a comer a la casa todos los días. O sea, de López a San José Insurgentes se regresaba en su automóvil y comía en la casa, y yo creo que todavía echaba una siesta más o menos cortita y regresaba en la tarde a su oficina a trabajar, y era posible. Y mi padre también era un lector importante. Muchos de estos libros que están aquí son libros que vienen de él, digamos, son libros que él compró. Y mi padre era además un extraordinario cuentero. Mi padre contaba historias, muchas de ellas historias que había leído, pero las contaba como si las estuviera inventando en ese instante. Y nuestro gusto por la literatura, porque finalmente la literatura es un intercambio de chismes y una manera elaborada de decir las cosas. Si nosotros apreciamos en la literatura, muchas veces lo que se está diciendo no es importante lo que se está diciendo, lo más importante es cómo se está diciendo, cómo vestimos los hechos con palabras que nos gustan. Y mis hermanas y yo durante años creímos que el autor del Quijote era mi padre, porque después de cenar, que nos quedábamos platicando un rato en la mesa, él de pronto contaba una historia que naturalmente él había leído en el Quijote, pero la contaba como si se la estuviera inventando, y nosotros estábamos fascinados con las aventuras de esos dos personajes, de Sancho Panza y Don Quijote. Entonces, yo digo que yo comencé a leer como comencé a hablar sin darme cuenta de que estaba aprendiendo esto. Era parte de la vida de la familia, porque mis hermanas todas son grandes lectoras y pueden escribir muy bien, y los hijos, tantos de ellas como los míos, también. Si toda la gente aprende a hablar, porque mal que bien, en cualquier niño nace y está rodeado de adultos y de niños mayores que saben hablar y que están hablando todo el día entre ellos. Entonces aprendemos a hablar la lengua en la que hayamos nacido, ¿no? Si algún día conseguimos que leer y escribir sean tan naturales como son escuchar y decir lo que se nos ocurra, aprenderemos a leer y a escribir con la naturalidad con que aprendemos a hablar. Si yo me portaba más o menos bien, y a veces yo creo que aunque no me portara tan bien, pero una vez cada mes y medio, mi padre me llevaba con él un sábado a su oficina, cuando yo ya tenía, no sé, 9 años, 8, 10, no sé, por ahí como tercero de primaria o algo por el estilo. Iba yo hasta su oficina allá en López, me pasaba la mañana disque trabajando, pues me decía qué hacer, copia esto acá, en fin, yo me ponía ahí a trabajar. Y luego íbamos a la librería de Cristal, que estaba ahí rodeando el monumento a Beethoven, que está frente a Bellas Artes, en la cabecera de la Alameda. Ahí había una librería que se llamaba de Cristal, porque todo alrededor de ella tenía vitrinas para exhibir los libros. Y el sótano de la librería de Cristal era la sección infantil. Entonces él me soltaba allá abajo en el sótano y él buscaba los libros que a él le interesaban arriba, y a los 15 o 20 minutos o media hora, no sé, bajaba, y para entonces yo había escogido 30 libros o quién sabe cuántos libros.
los iba poniendo en un montoncito, en una torre, y yo me sentaba arriba de ellos para que no, mientras seguía buscando otros. Y claro, no me podía comprar esa cantidad de libros, lo habría quebrado. Claro. Pero él, de eso que yo había separado, ahí negociábamos cuántos nos llevábamos. Y nos llevábamos mínimo 2, 3, a veces quizás más, 2, 3 libros que eran míos. Esos libros ya no eran los de él, ni los de mi madre, ni de mis hermanas. Esos eran mis libros, y eso era era muy satisfactorio para mí. Los tenía guardados en algún lugar ahí en la casa, y además íbamos y comíamos en algún restaurante del centro. Entonces era una maravillosa mañana la que yo me pasaba cuando iba a trabajar a su oficina. Y claro, iba acumulando más libros, iba leyendo, platicábamos. De manera que muy niño me aficioné a la lectura, al igual que mis hermanas. Era un virus familiar. Desde pequeño utilizó las cartas para comunicarse con sus abuelos cuando quería compartir un tema personal o una reflexión, quedaban plasmadas en el papel. Este ejercicio fue fructífero para su futuro. Que los abuelos estuvieran en Torreón propiciaba la escritura en forma muy importante, porque los abuelos mandaban cartas y nosotros contestábamos esas cartas, y en principio eso era por el gusto de hacerlo, y mi madre no se metía mucho con nosotros, pero si ella veía que ya habían pasado 4 o 5 días y no habíamos contestado, se podía poner dura, ¿verdad? Y de pronto decirnos, no, pues siéntate y contéstales, y ya luego juegas, pero primero contéstales. Claro. Y esto lo menciono porque hemos creado la fantasía de que la lectura, para propagarla, debe ser solo por el placer de leer. Y yo digo que no es eso tan cierto. La meta es el placer de leer, pero el camino para llegar a esa meta muchas veces exige cierta disciplina, hay cosas que es obligatorio hacer. Si no se valía que nosotros no le contestáramos a los abuelos las cartas, aunque lo hacíamos por el gusto de escribirles y para que ellos nos siguieran escribiendo, sí, pero si hacía falta, entraba esa otra parte que defiendo cada vez más, de que en la formación de un niño como lector. Felipe Garrido estuvo seleccionado en 2 ocasiones para recibir el Premio Nacional de Ciencias y Artes, pero en una de ellas declinó la invitación, ya que estaba nominado al lado del escritor Heraclio Cepeda, a quien consideraba su amigo y maestro. Regresamos para conocer más sobre él. Felipe Garrido es un hombre amable, paciente, posee sentido del humor y es un escritor sencillo pese a su amplia experiencia. Ha trazado con su pluma y pensamiento crónicas, ensayos, novelas y cuentos. Su labor en la literatura infantil quizá es reflejo de su relación familiar basada en el cariño, respeto y la libertad que le concedieron sus padres. La relación con mis hermanas era muy buena, que ha seguido siendo así, sigue siendo así. De ellas, 2 viven en Canadá actualmente. Una de ellas terminó su carrera de medicina, se fue a hacer un posgrado a Canadá y ya se quedó ahí. Y la otra estudió Historia del Arte en la Universidad Iberoamericana, pero luego ingresó a la Universidad Nacional a trabajar como maestra en el Centro de Enseñanza para Extranjeros. Y es una mujer muy brillante, muy capaz, y fue enviada para abrir la Escuela de Extensión Académica de la UNAM en Ottawa. La dirigió los primeros 18 años de vida de la escuela. Y para entonces ya los hijos ya se le habían casado allá, ya tenían todos sus nietos canadienses, ya tenía
ofertas de trabajo, tenía todo lo que hacía falta para quedarse. Entonces, pues ya se quedó también allá. Y la menor, que es la que vive acá en México, ella es editora en el Fondo de Cultura Económica. Y gracias a la nueva tecnología, actualmente estamos en comunicación prácticamente todos los días. En los correos van y vienen y mandamos fotos y recibimos fotos. Eso hace muy pocos años, no. Tener dos hermanas en Canadá, tenerlas de veras muy lejos. Sí. En este momento uno se entera de lo que hacen día con día. La tecnología hay que tomarla a favor nuestro, siempre. Yo no tengo miedo a la tecnología ni creo que sea un factor en contra de nada. La gente está escribiendo como nunca había escrito, nunca. Está bien, los mensajes que se mandan por WhatsApp y demás no son sonetos, no son novelas, claro. No son tratados de nada, pero son un ejercicio de escritura que antes nadie tenía. Y los que sí quieren seguir escribiendo sonetos o novelas los pueden seguir escribiendo. La mayoría de la gente en México actualmente está alfabetizada y escribe y lee todos los días para trabajar o para estudiar o para buscar información. Un lector, además de leer de esa manera, lee, ahí sí ya llegamos por el gusto de leer, ya llegó a la meta. Maestro, ¿a qué edad se casó? Tengo una gran afición a casarme, me he casado 3 veces. La primera a los 22, con una compañera de estudios en la UNAM, una maravillosa mujer que lamentablemente murió después en un accidente automovilístico y me dejó cuando yo tenía 28 años con un hijo de 1 año y uno de 3. Entonces por un rato fui padre soltero. Luego hubo un matrimonio desafortunado porque terminó en divorcio. Pero dejó 2 niñas maravillosas. Y ya con doña Sonia Salum, con quien vivo, ahora con quien estoy casado, hace 28 años, es un rato largo. Y por mutuo acuerdo ya no tuvimos hijos, por mutuo acuerdo ya nos dedicamos a tener nietos, porque ya, los hijos ya los habíamos tenido. Entonces es una mujer muy divertida, muy capaz también, muy extraordinaria, y es una fortuna vivir con ella. Tengo 4 hijos, 2 hijos de mi primera esposa, 2 hijas de la segunda, hijos que están un poco regados. Hay uno que vive en Cancún, tiene una niña preciosa, Jimena, otro vive en Querétaro, y ese se ha mantenido sin hijos. Y las niñas, hay una madre de un niño y una niña, y la otra también, igual que su hermano, se ha mantenido sin descendencia por lo pronto. ¿Cómo se define? Cuando recibí el Premio Nacional de Ciencias y Artes, dije que, y así lo siento, y lo he sentido muchas veces en momentos semejantes en mi vida, que lo mejor está por venir. Que me siento en deuda hacia el futuro. Así me definiría. Dado el poquísimo tiempo que tenemos, como única receta es que necesitamos hacer este país un país eminentemente lector, y entiendo por un lector alguien que se esfuerza por construir la comprensión de un texto. Y no solamente lectores, nuestro sistema educativo ha conseguido alfabetizar a la población. Eso no es suficiente en nuestros tiempos. Necesitamos una población de lectores que sean capaces de escribir. Y la única manera en que podemos conseguir eso es que los maestros sean los promotores de la lectura y la escritura más importantes del país. Estamos, yo diría, en manos de los maestros. Los únicos que pueden salvarnos son los maestros. La carrera literaria de Felipe Garrido abarca una labor titánica en la que se ha desempeñado como maestro, editor, traductor y promotor de la lectura. Su sensibilidad e inteligencia quedan de manifiesto en sus publicaciones.
Le agradezco su atención y lo invito para que nos acompañe en la próxima emisión para conocer en corto a otro destacado mexicano que está moviendo a México.